Muy buenas tardes, señoras, señores, autoridades, señora delegada de Cultura, compañeros académicos, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que en esta ocasión va a consistir en una mesa redonda donde vamos a tener oportunidad de contemplar tres aspectos acerca del panorama arqueológico de los territorios de la isla de León en la antigüedad. Va a actuar de moderadora la señora vocal de arte, de ciencia, de alguna tenía que ser. Que es la que leerá el acta de este acto y dará entrada después a los tres intervinientes. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de León. Pues muchas gracias, presidente. Empiezo con la lectura del acta. En la sesión de la Junta de Gobierno, celebrada por esta Academia el 31 de marzo de 2023, recogida en el acta número 386, se acordó incluir en el programa de acto del curso 2023-2024 la mesa redonda titulada Panorama arqueológico de los territorios de la isla de León en la antigüedad, con las intervenciones de los ilustrísimos señores doctores don Darío Bernal Casasola, académico de esta, don Ángel Muñoz Vicente, arqueólogo jubilado del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Patrimonio Histórico de Andalucía, y la señora doctora doña Verónica Gómez Fernández, doctora en Patrimonio Histórico y Arqueológico. Modera una servidora. Ahora, con permiso del presidente, las autoridades, los queridos compañeros académicos, todos nuestros queridos amigos y público, procedo a la presentación de los componentes de la mesa. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte, siempre interesada en la situación del patrimonio arqueológico de los territorios de la actual ciudad de San Fernando y su entorno, decidió formar una mesa en la que arqueólogos de experiencia reconocida, tanto en el mundo de la empresa como de la administración y de la universidad, se sentaran juntos para exponer la situación actual al respecto y, en la medida de lo posible, dilucidar el grado de conservación de este patrimonio, qué actuaciones se han llevado a cabo hasta ahora, cuáles se pueden realizar en el futuro, qué errores se han cometido al respecto, cuáles son sus soluciones, cuál es el balance de su puesta en valor, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello están esta tarde aquí con nosotros doña Verónica Gómez Fernández, arqueóloga con una amplia experiencia en el mundo de la empresa. Don Ángel Muñoz Vicente, con amplia experiencia en el mundo de la administración. Y don Darío Bernal Casasola, del campo universitario. Empezaré por presentar a doña Verónica Gómez Fernández, que es licenciada en Historia por la Universidad de Cádiz desde el año 2006, nivel 1 de experto en educación secundaria, máster en Patrimonio Histórico Arqueológico en la especialidad La herencia mediterránea, y es doctora en Patrimonio Histórico Arqueológico por la Universidad de Cádiz desde 2016, con la calificación de sobresaliente cum laude, con la tesis Estudio Histórico Arqueológico de los efectos del maremoto de 1755 en la Chanca del Ducado de Medina Sidonia en Inconil de la Frontera. Ha participado en excavaciones arqueológicas nacionales e internacionales como arqueóloga, directora y como técnico arqueólogo especialista. Posee una amplia actividad investigadora. Citaremos en la actualidad con GeoArquis de la Universidad Autónoma de Madrid y en el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas y Ecológicas de Salamanca. Ha sido investigadora del proyecto I+D, Subnivel, el tsunami en la representación culturales del mundo antiguo, Gavir Gaves y el Golfo de Cádiz como caso de estudio.
y del grupo BAIDI, Phoenix Mediterránea, de la Junta de Andalucía, y perteneciente al Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, entre otros muchos proyectos. Ha sido subdirectora del Proyecto General de Investigación, la Necrópolis Fenicio-Púnica de Cádiz, caracterización, delimitación del espacio temporal y reconstrucción del espacio funerario gaditano a través del estudio de la documentación existente, financiado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Además, ha sido colaboradora honoraria del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música en el equipo docente de Arte Antiguo y Medieval en la Universidad de Córdoba. Asimismo, posee en su haber una larga lista de publicaciones y ha participado como ponente en una larga lista de jornadas y congresos. Actualmente y desde 2015 es arqueóloga de la empresa Arqueosistema. Procedo a continuación a presentar a don Ángel Muñoz Vicente. Licenciado en Filosofía y Letras, sección de Historia por la Universidad de Sevilla, con la tesis de licenciatura Las cerámicas fenicio-púnicas de Cádiz, dirigida por el profesor don Manuel Pellicer Catalán. Enseguida, entre 1980 y 1985, realizó en el Museo de Cádiz las prácticas profesionales de museos, catalogación de materiales arqueológicos y excavaciones en la ciudad y provincia de Cádiz, bajo la dirección de don Ramón Corso Sánchez. Hasta su jubilación, en 2022, ha sido funcionario de carrera en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, adscrito al Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del Patrimonio Histórico, en la que desempeñó funciones de arqueólogo de la Delegación Provincial de Cádiz. Durante 12 años desempeñó el cargo de director del Conjunto Arqueológico de Bailo Claudia. Desde 2018 hasta su jubilación volvió a la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz, donde ejerció funciones de jefe de Departamento de Protección de Patrimonio Histórico y jefe de Servicio de Bienes Culturales. Ha sido vocal de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz durante 23 años. Ha publicado un centenar de artículos en revistas científicas y también monográficas, tanto de aspectos relacionados principalmente con la investigación arqueológica fenicio-púnica como de la gestión del patrimonio arqueológico, y asimismo es coautor de libros de temática arqueológica, entre ellos el del Taller Alfarero Tardo-Arcaico de Camposeto. Continúo con la presentación de don Darío Bernal Casasola. Arqueólogo licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma y doctor por la misma institución madrileña en 1997. Catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz en el Departamento de Historia, Geografía y Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Director de varios proyectos I+D+I y de actividades arqueológicas en las ciudades de Bailo Claudia, Iulia Traducta, Gades y su territorium, y Septemfratres. Y en el extranjero, en Pompeya Herculano, Portopalo, en Siracusa, Lixus y Tamuda y norte de Marruecos. Profesor invitado en varias universidades europeas, especialmente italianas, y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de Cádiz, así como académico de esta. Ha publicado diversas monografías y artículos científicos y dirigido 20 tesis doctorales sobre ánforas, contexto cerámico y la importancia de la cultura material para las temáticas de arqueología de la producción, tanto en Andalucía como en la antigua Tingitana, el denominado Círculo del Estrecho. Señores, tengo que decir que una vez hecha esta presentación para la que les habla, es todo un lujo y un honor estar sentada aquí en esta mesa con ellos, y por ello vaya por delante mi agradecimiento mío propio y de toda la academia, que no me cedo en decirlo,
vaya por delante, como digo. Muchas gracias. Empezamos, por tanto, va a hablar en primer lugar doña Verónica Gómez Fernández. Tiene usted la palabra. Gracias. Así. ¿Me oyen? Necesitaría el mando para pasar buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Para mí es un lujo estar aquí y compartir la mesa pues, con quien han sido profesores míos y de quienes he aprendido en la trayectoria. En primer lugar, me van a permitir que hable de lo general a lo concreto. Me han pedido, María Elena, me ha pedido que hablara sobre el trabajo de un arqueólogo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y luego haré un breve repaso a lo que es la historia de la arqueología de San Fernando. Vamos, un breve repaso porque tenemos a Darío y tenemos a Ángel y seguramente que van a aportar muchísimo más que yo. ¿Qué fallos tenemos y cómo podríamos mejorarlo? Siempre en positivo. Cuando le dices a alguien que eres arqueóloga, lo primero que la gente piensa es en Indiana Jones. Ese es Ángel. siento deciros que voy a romper el mito y que no es nada, para nada real. Un arqueólogo es una persona que está formada en historia, es especialista en la investigación material de las antiguas civilizaciones y, bueno, a través de su análisis, pues construimos la historia, hacemos la historia. Nuestro trabajo, principalmente, yo destacaría 4 funciones: proteger, investigar, conservar y difundir. Me voy a parar en cada una de ellas porque, bueno, me interesa, ¿no? Ir punto por punto. Proteger. Para proteger el patrimonio contamos con la herramienta de la legislación. A nivel nacional, la Constitución española ya lo recoge en el artículo 44 y 46. En 1985 se aprueba la Ley de Patrimonio Histórico Español, que a la vez existen una serie de convenios internacionales y europeos, y sabemos que hay una serie de distribuciones y de repartos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. El Estado cede a Andalucía todo el tema relacionado con el patrimonio. En Andalucía tenemos una ley de patrimonio histórico andaluz que se ha reformado en varias ocasiones, vamos aprendiendo de los errores, o eso creo, quiero pensar. Y bueno, las competencias en el ámbito del patrimonio pues la tiene la Junta, a través de sus delegaciones territoriales. Los arqueólogos en Andalucía tenemos un reglamento de actividades arqueológicas que se aprueba en el año 2003 y trabajamos de forma ordenada y sistemática, o al menos lo intentamos. Y aquí, bueno, en España la mayoría de los arqueólogos trabajamos a través de empresas de arqueología o bien como profesionales liberales, somos autónomos en algunos casos. Y bueno, os voy a poner en situación. Cuando una persona quiere hacer una obra en una zona que puede existir un riesgo arqueológico, se pone en contacto con la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía de Cultura y le exigen que tengan en obra a un arqueólogo. Entonces ellos tienen que contratar a una persona que controle y proteja o visualice que no se vaya a romper ningún tipo de yacimientos ni nada parecido. El siguiente punto es investigar. En primer lugar, antes de realizar cualquier intervención arqueológica, nosotros tenemos que hacer una investigación del sitio, leemos todos los artículos, todas las publicaciones, las memorias, si han aparecido restos arqueológicos, qué podemos encontrarnos para no ir a ese lugar sin saber absolutamente nada.
Entonces, bueno, en la mayoría de los casos me atrevería a decir que tenemos una posible previsión de lo que nos va a aparecer, pero no siempre. La vida a veces nos sorprende y para bien. Cuando estamos realizando una excavación y nos encontramos con los hallazgos arqueológicos de campo, se recoge de forma sistemática el material, se simboliza en las bolsas la unidad estratigráfica, de dónde aparece y demás, para luego estudiarlo con más detenimiento en el laboratorio. Esta es la excavación, estamos documentando, excavando, y aquí ya estamos en el laboratorio. Primero se lavan los materiales, luego se ponen a secar, se van seleccionando pastas, se van recomponiendo piezas, a ver si tienen relación una unidad estratigráfica con otra. Dibujamos, a través del dibujo el dibujo arqueológico nos permite ver los paralelos. Nosotros trabajamos con paralelos, por ejemplo, a través de una forma que a lo mejor tenemos el borde de una ánfora, si lo dibujamos somos capaces de saber qué tipo de ánfora es, de qué época es, y nos ayuda a fechar más concretamente el yacimiento en el que estamos trabajando. Conservar. Aquí me voy a meter yo ya en un terreno un poco pantanoso, porque hay un problema, y en la mayoría de los casos los yacimientos no se conservan in situ. Es decir, las piezas que sacamos, las estudiamos, las registramos, van a los almacenes del museo. Pero luego es muy costoso mantener el yacimiento porque se necesitaría un personal especializado, y lo que se suele hacer es taparlo. Tapamos todas las estructuras, por si acaso en un futuro pudiera ser, se vuelvan otra vez a excavar y se pongan en valor. Es algo que, bueno, que yo todavía no he visto ningún yacimiento que se haya tapado y se haya vuelto otra vez a excavar, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. El siguiente punto de nuestro trabajo es difundir. Aquí me vais a permitir que me detenga un poco, porque aquí es donde realmente fallamos. Fallamos y fallamos bastante. Hay un vacío a la hora de realizar este trabajo, porque yo hago una pregunta: ¿a quién corresponde? ¿A la Junta? ¿Al Ayuntamiento? ¿A la universidad? ¿Al arqueólogo que le tocó excavar ese yacimiento? La verdad que es que sustentarlo económicamente tendría que sustentarlo a alguien, porque es un trabajo también que se hace. Y claro, es importante difundir, porque si no difundimos no conocemos lo que tenemos, no podemos protegerlo. Yo estoy segura, y bueno, no sé si os ha pasado alguna vez, no hace mucho estuvimos por el Parque de las Huertas y hay unas ruedas de torno y estaban pintadas con grafiti. Yo estoy completamente convencida de que la persona que ha hecho eso no tiene ni idea de lo que es eso. Estoy completamente convencida. Entonces, creo que las administraciones deberían de trabajar un poco más el tema, mano a mano, y bueno, y dedicarle el tiempo. Luego también, por otro lado, tengo la sensación, no sé vosotros, pero yo la tengo, de que en San Fernando vivimos acomplejados. Vivimos acomplejados porque por las poblaciones, las ciudades vecinas, trimilenarias, bueno, vale, nosotros también. O sea, no vamos a pelear como han hecho Cádiz durante años de nosotros somos más antiguos, más fenicios. No, perdón, nosotros tenemos nuestra historia y la vamos a contar. Pero eso hay que sentarse, hay que ponerse y hay que trabajarlo, porque no puede ser de que no podamos proteger ese patrimonio. A mí me da mucha pena de que mis hijos no conozcan lo que realmente tenemos, y somos ricos. Por otro lado, es una pena muy grande de que San Fernando y las investigaciones científicas que se hacen están en un nivel muy alto, a nivel internacional, nacional, están reconocidas por muchas partes del mundo, y que luego el eslabón de la cadena, que es a la hora de transmitir ese conocimiento a los ciudadanos, no llega, se queda en el ámbito académico. Entonces, ahí falla algo. Eso es algo que tenemos que ver. Pero bueno, ahora
voy a dejar ya de lamentarme y de llorar. Y voy a hablar un poco del panorama arqueológico. Me gustaría comentar que, bueno, que no hay nada nuevo bajo el sol. Aquí está muy de moda ahora hablar del tema del templo de Melcar, donde está ubicado y demás. En 1925-1926, en sus memorias, el arqueólogo Pelayo Quintero Atauri, que era el delegado director de Cádiz de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, hablaba ya en sus memorias de excavaciones sobre la ubicación del templo cerca del islote de Santipetri. Incluso recoge en un plano la ubicación que él pensaba donde estaba. Por otro lado, me gustaría destacar, porque, bueno, entre 1930 y 1931-32 estuvo Pelayo Quintero acompañado de una arqueóloga, Miriam Astruc, entonces era investigadora del Museo del Louvre. Es una gran especialista, bueno, fue una gran especialista en el mundo fenicio-púnico, y la verdad, estuvieron excavando en el Cerro de la Batería, y siempre queda como eclipsada, ¿no?, la mujer, ¿no? Y por eso me apetecía que, bueno, que lo conocieran, que en la historia de San Fernando también ha habido arqueólogas francesas, pero arqueólogas. En el Cerro de la Batería encontraron algo que denominaron, bueno, lo denominó Pelayo Quintero, el collado ursiano. Encuentran una serie de estructuras edilicias que lo identificaron como cámaras funerarias y demás. Un horno de incineración, horno de alfares. Parece ser que todo era de época púnica. Incluso ahí veis una máscara, una carátula, está expuesta en el Museo de Cádiz, eso también aparece en el Cerro de la Batería. Y bueno, Pelayo Quintero ya en esta época destaca la importancia arqueológica que tenía esta ciudad y que con el paso del tiempo hemos podido comprobar. Sabemos que por la posición estratégica que tiene nuestra ciudad hemos sido siempre receptores de otras culturas a lo largo de los años, de los siglos. Tenemos el yacimiento del estanquillo de la época del Neolítico final y del Bronce, que se analizan, bueno, la estructura, la actividad, lo publica el profesor José Ramos. Está la necrópolis neolítica del campo de hockey. También está la publicación del profesor Bernal en la zona de Gallinera, de la carretera de Camposoto, perdón, donde sacan a la luz un alfar púnico en Villamaruja, una villa marítima en el Parque Natural de época tardo-republicana, un taller alfarero en la zona de la Milagrosa, en la zona de Gallinera, del Cerro de los Mártires, también aparecen alfares de épocas romanas y están documentados. En Perijunquera, Torre Alta, la zona de Orrego. Bueno, por lo que vemos y sabemos, San Fernando era una ciudad bastante importante a la hora de la industria alfarera. Y bueno, se han excavado muchos yacimientos en nuestra ciudad, como por ejemplo toda la zona de Camposoto, de Gallinera, de Villamaruja, el Cerro de los Mártires, Torre Alta. Bueno, Darío va a hablar seguro mejor que yo de esto, o lo conoce mejor que yo. Y porque, bueno, él y su equipo hicieron la Carta Arqueológica de San Fernando, donde se recoge, os invito, si no la conocéis, os invito a que la podáis descargar en PDF. Os invito a descargarla y a leerla porque es una maravilla y recoge de una forma muy detallada todos los yacimientos que se han localizado en la ciudad hasta aquel entonces. Y bueno, deciros que San Fernando también en los temas del caño de Santipetri aparecen los bronces fenicios que tienen los tocados de los faraones, el Hércules Gadetanus, la Toracata. Bueno, es muy importante. Y bueno, deciros que San Fernando tiene mucha historia que contar y que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Ángel Muñoz. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera, en primer lugar,
Quisiera, antes de comenzar, expresar mi gratitud a la Real Academia de San Romualdo por la confianza que ha depositado en mí para participar en este acto, que estamos haciendo una evaluación del panorama actual de la arqueología en el territorio de la isla de León, en el territorio de San Fernando. Yo, siguiendo las directrices de nuestra coordinadora María Elena, voy a hablar y voy a hacerlo rápidamente, siguiendo el guión que he traído por cuestión de tiempo. Voy a hablar por un lado sobre aspectos de la gestión de la arqueología a nivel municipal y, por otro lado, hacer un balance de los hitos y de las singularidades de las investigaciones realizadas en los últimos 40 años y sus aportaciones al mundo científico, centrándonos en la etapa de la protohistoria, que es el aspecto de la investigación que yo he tratado cuando me lo permitía mi profesión en la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Hablar de planificación del patrimonio arqueológico o de la arqueología en cualquier territorio supone hablar de gestión de la arqueología, entendiendo como tal el conjunto de actuaciones que tienen por finalidad alcanzar su conocimiento, su conservación y su difusión, y que igualmente incluye habilitar los cauces necesarios para permitir el desarrollo de las actividades arqueológicas que se realicen, que se lleven a cabo, ya sea por necesidades de obras o por necesidades de investigación. Estas actuaciones deben canalizarse, como todos saben, dentro del marco legal en vigor, que actualmente es la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, la Ley 14/2007, y asimismo contar con las directrices, que no siempre las tienen, del organismo competente en materia de patrimonio histórico, en nuestro caso la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Esto no quiere decir que dicha consejería, que ostenta la competencia exclusiva, sea la única que deba gestionar el patrimonio arqueológico municipal, sino que en su planificación debe contar al mismo nivel con la colaboración de la administración local, que debe ser la primera interesada en la custodia efectiva de su patrimonio. En este sentido, el artículo 4 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía nos dice que todas las administraciones cooperarán entre sí para la defensa, la conservación, el fomento y la difusión del patrimonio histórico. En concreto, nos dice también que a los municipios le corresponde colaborar activamente en su protección y en su conservación de todos los bienes que radiquen en su término municipal, y en especial, y esto es muy importante y luego lo vamos a ver algo más detenidamente, a través de la ordenación urbanística. Y por último dice que les corresponde, en caso de urgencia, que es otra competencia muy importante también, adoptar las medidas cautelares necesarias para la salvaguarda de los bienes que se encontraren amenazados. Llegamos a este punto, hay un tema muy importante que recalcar, y es que uno de los cauces más importantes para alcanzar esta cooperación y coordinación entre administraciones, la regional y la local, es la existencia en el municipio de un museo histórico, que son auténticos centros de gestión y de control del patrimonio arqueológico en los municipios, y generalmente nexos de unión entre las dos administraciones protagonistas de la tutela de los bienes arqueológicos. Como todos saben, el Museo Histórico de San Fernando tuvo sus antecedentes en la colección municipal de arqueología, formada por materiales arqueológicos diversos, recuperados del expolio y de la destrucción gracias a la labor desinteresada en los años 60-70 del denominado Grupo de Estudios Arqueológicos Gerión, y en los 80 del Grupo Municipal de Arqueología, y estos materiales se custodiaron en un primer momento en la Casa de la Cultura, para posteriormente crearse el Aula Municipal de Historia, que constituyó el germen del futuro proyecto museístico de San Fernando. Este tuvo su emplazamiento primero
en el año 1988 en la entreplanta del Palacio Consistorial, donde se mostraron una serie de materiales y colecciones arqueológicas de las que se habían recuperado en los años 60-70, así como obras de arte y piezas de interés histórico que habían sido recuperadas, donadas o adquiridas por particulares o por instituciones, entre ellas el ayuntamiento. Tras la inscripción del museo en el registro de museos de la Junta de Andalucía en el año 1926, dicha institución se trasladó al edificio de la calle Real 63, que tienen ustedes aquí en la imagen, donde se le dotó de 10 salas de exposiciones permanentes, 5 de arqueología, 4 de bellas artes y 1 de fotografía, así como espacios de taller de restauración, almacenes, sala de exposición temporal y espacio administrativo y de dirección. En el año 2016 el museo cierra sus puertas para teóricamente trasladarse al futuro Gran Museo Municipal de San Fernando, que sería esta vez en el Castillo de San Romualdo, una vez concluyesen todas las obras de restauración y se redactase el proyecto museográfico y museológico. Desde entonces, desde 2016, sus colecciones han ido deambulando por distintos lugares de almacenamiento y a día de hoy solo parte de la colección de arqueología se encuentra expuesta en varias salas del Castillo de San Romualdo, donde los recursos museográficos presentan una evidente falta de mantenimiento por ser cortos en el calificativo. Pero en todo este proceso de creación y desarrollo del museo y de la preocupación municipal desde 1985 por el patrimonio arqueológico, yo quiero destacar la figura de Antonio Sáez Espligares, sin cuyo interés, trabajo, dedicación, la arqueología en San Fernando no hubiese alcanzado el grado de gestión tan alto que tuvo. En los años en los que estuvo al frente del museo, y hay que decirlo también con muy escaso personal, fue una etapa muy fructífera en el ámbito de la colaboración institucional con la Delegación Provincial de Cultura. Se potenció la investigación en el municipio con límites insospechados. Atrajo a investigadores en todos los campos de la disciplina arqueológica. También potenció el ámbito de la difusión, organizando jornadas y encuentros tanto de divulgación general como de carácter científico. Tras su jubilación, no solo estas actividades se han visto reducidas casi hasta su desaparición, sino que además no se ven perspectivas hasta hoy de futuro para la institución creada con tanta ilusión y esfuerzo en el año 1988 y que a día de hoy solo existe una sala de exposición en el Castillo de San Romualdo, que ni tan siquiera es una colección museográfica, que no cumple con las normas básicas de conservación. En otro orden de cosas, y en línea con la protección del patrimonio arqueológico, en la Administración Cultural de la Junta de Andalucía resultó prioritario desde los primeros años de su andadura derivar de manera efectiva la protección de los yacimientos arqueológicos hacia la normativa urbanística, de manera que los mayores factores de riesgo de las operaciones urbanísticas pudieran evitarse con medidas protectoras dentro de la propia ley del suelo. De esta forma, la incorporación de catálogos de yacimientos arqueológicos y normas particularizadas de protección en los planes generales de ordenación urbana y demás normas de planeamiento es un hecho asumido y reglamentado en la actualidad tanto por la Ley de Patrimonio Histórico como por la propia Ley del Suelo. En suma, era necesario por aquellos primeros años contar con un documento que recogiese todas estas cuestiones, y estos documentos son las cartas arqueológicas que nuestra compañera Verónica lo ha referenciado con anterioridad. Como todos saben, la Carta de San Fernando se redactó bajo la dirección del profesor Bernal y creo que fue entre los años 2002-2003 y se financió por la Consejería de Cultura y se publicó en el año 2005 y se incorporó, que esto es lo importante, a la normativa del Plan General de la Ordenación Urbana de San Fernando, que es del año 2012.
La carta, en síntesis, para no alargarme más, y como vamos cortos de tiempo, recoge todos los estudios y todas las publicaciones que se han realizado en el término de San Fernando, recoge todas las excavaciones desde 1930, los yacimientos catalogados en número de 61, que anteriormente el Plan General de Ordenación Urbana a este de ahora tenía solo 33 catalogados, y la base de datos del patrimonio histórico de Andalucía, de la propia Consejería de Cultura, solo 41. Con esta carta se consiguió llegar a los 61. También recoge la evolución histórica de la ciudad con un hilo conductor cronológico, y se establecen 5 zonas de protección o ámbitos de protección justificadas por la dispersión de los 61 yacimientos catalogados, y se establecen 4 niveles de protección y se asigna un nivel de protección a cada zona delimitada con independencia de las especificaciones propias de cada yacimiento. Aparte de esta normativa, se proponen en esta carta muy acertadamente 4 proyectos generales de investigación que tienen ustedes ahí. Se determinan propuestas de conservación y de protección con catalogaciones de bienes de interés cultural, y algo muy importante entre las medidas de apoyo y fomento, se propone la creación de un servicio municipal de arqueología básico e imprescindible para una buena gestión del patrimonio arqueológico municipal. Y por último, se plantea la actualización de la Carta Arqueológica por periodos de 5 años. Pasando a la segunda parte del tema que les he comentado antes, voy a hablar sobre qué singularidades o hitos han aportado las investigaciones arqueológicas realizadas en San Fernando al conocimiento histórico, porque no solo hay que presentar y dar a conocer y dar las noticias de que se ha encontrado en un yacimiento, sino que hay que explicarlo. Y esto es un proceso que lleva mucho tiempo de estudio y al cabo de los años da los frutos, ¿no? Hay que decir que a pesar de las numerosas... volvemos atrás. Hay que decir que a pesar de las numerosas actividades arqueológicas realizadas en San Fernando en los últimos 40 años, desconocemos hoy día cuál fue el poblamiento previo inmediato a la llegada de los fenicios a nuestras costas, que sin embargo sí es bastante conocido en las ciudades de Cádiz, en Doña Blanca, en el puerto de Santa María, y en el Cerro del Castillo, en Chiclana. No ocurre lo mismo con las distintas etapas de la prehistoria anteriores al bronce final, conocidas gracias a las prospecciones sistemáticas de la Universidad de Cádiz bajo la dirección del profesor José Ramos Muñoz, y a otros hallazgos con motivo de obras, entre los que destacan las excavaciones del Estanquillo y más recientemente el campo de hockey, dirigida esta última para el profesor Eduardo Vijande, así como otros estudios sobre el segundo milenio antes de Cristo del profesor Vicente Castañeda. Hasta prácticamente la década de los años 80 del siglo pasado, la isla de León había sido considerada como un territorio de segundo orden en relación con Gadil, con la presencia fenicia en la bahía de Cádiz, ¿no? A pesar de la cercanía del templo de Melcar y de la gran extensión del término municipal, ¿no? Hoy día, gracias a los hallazgos casuales en los años 80 de estas estatuillas fenicias en el caño de Santipetri, archiconocidas, y al poco conocido sondeo realizado por el Museo de Cádiz en el año 1985 en el islote del mismo nombre, referenciado y dado a conocer por el profesor Gregorio de Fruto y quien les habla, nos permiten confirmar la presencia fenicia en la isla de León en los primeros momentos de la llegada de los fenicios a Occidente. Tuve la suerte de participar en estos sondeos. Ramón Corso hizo el sondeo en la parte este y yo lo hice en la parte occidental, creo que fue al contrario, perdón. Yo en la parte sureste. Y este es el sondeo que es inédito hasta hoy día, que lo están viendo ustedes aquí, porque hemos publicado, como he dicho antes, texto de los niveles que se encontraron, pero no nos permitieron imágenes porque no cabían ya en la maquetación. Entonces, estas son las imágenes de ese sondeo, los materiales fenicios del siglo VIII que tienen ustedes ahí, de lucernas, platos, cuencos, trípodes y otra serie de elementos que, bueno,
que gusta decir que son de uso cultural, pero son de uso doméstico también, ¿no? Pero bueno, estamos en el entorno del templo de Hércules y no hay que olvidar que el establecimiento de un templo dedicado a Melcar es uno de los episodios fundamentales en esta etapa, no solo porque es la divinidad tutelar del comercio y de las grandes empresas marítimas, sino porque en cuanto Melcar, rey de la ciudad de Tiro, vinculaba las colonias fenicias de Occidente con la ciudad de Tiro. Esto es, el templo de Melcar en el entorno de Santipetri supuso un acto de afirmación y de implantación del estado tirio en la bahía de Cádiz. De la misma forma, para ir acabando, las excavaciones en el alfar tardoarcaico de Camposoto, creo que faltan algunas imágenes ahí, pero bueno, igual. Aquí ven ustedes Darío Dobernal hace unos cuantos años, joven. Pues como les decía, que de la misma forma las excavaciones en alfares del término municipal desde el sector 3 de Camposoto, pasando por el de Torrealta, Perejunquera, Centro Atlántida, Al-Ándalus residencial, de allí el canal, carretera de Camposoto, Calle Real, Tiro Janer, etc., han constituido hitos y avances muy significativos en los estudios de las industrias pesqueras y conserveras gaditanas en sus orígenes y evolución a lo largo de los siglos hasta épocas romanas. ¿Qué han aportado estos alfares al estudio de las salazones en la antigüedad? Me voy a centrar solo en dos. El que ya les he comentado de Camposoto, que se excavó en el año 1998 y permitió documentar por primera vez en la bahía de Cádiz la fabricación de envases destinados a la comercialización de conservas de pescado en los primeros momentos del inicio del funcionamiento de estas industrias de salazones ya en el siglo VI a.C. Y hasta esos momentos, los únicos, hasta 1998, los únicos datos conocidos de estas industrias en cuanto a la fabricación de ánforas eran las noticias ofrecidas por los autores clásicos, por los comediógrafos áticos que hablaban de las excelencias de las salazones gaditanas y al mismo tiempo también de unos hallazgos en las ciudades griegas de Corinto y Olimpia de ánforas, como la que ven ustedes aquí, de Camposoto, con restos de atunes a las que se le atribuía un origen de la bahía de Cádiz. El alfar del sector 3 se sitúa en un territorio que a la larga sería explotado ampliamente y masivamente con fines alfareros hasta prácticamente épocas romanas. Territorio que desde el punto de vista geográfico, hacia el año 1000 a.C., los fenómenos de sedimentación ya habían provocado la unión de la isla que cita Estrabón, Antípolis, con la isla mayor de las Gadeiras, Cotinusa, en uno de cuyos extremos estaba la ciudad y en otro el templo de Dios Melcar. Y espacios que hacia el 4500 antes de Cristo, hace 6500 años, pues eran auténticas islas separadas por estrechos brazos de mar. Y para ya finalizar con Camposoto, el taller desde sus inicios no solo fabricó ánforas para el transporte de salazones, sino toda clase de vajilla doméstica y también de uso cultural, que tienen ustedes ahí, platos, jarras, jarros, cuencos, etc. Por último, el alfar de Torrealta, que guardo un agradable recuerdo, ya que fue mi última excavación de campo en la bahía de Cádiz, y bueno, pues aporta datos muy importantes al cabo de estudiar durante años sobre el tránsito de las industrias de salazones de época púnica a momentos romanos. En otras palabras, nos informan del grado de romanización de la industria conservera fenicio-púnica en la bahía de Cádiz. Este alfar demuestra que tras la conquista romana, durante el siglo II a.C., se mantuvieron los mecanismos de producción de salazones y de sus envases. Torrealta no muestra cambios importantes en cuanto a los tipos que se fabricaron en la centuria anterior. Solo introduce a nivel testimonial dos nuevas formas de ánfora, una que imita una forma centro-mediterránea, que es la forma 4 de Torrealta, que tienen ustedes ahí, y otra, un tipo greco-itálico, que solo se produce en un 0,7% del total de la producción,
que muestra ya el inicio de la introducción de las salazones gaditanas en los circuitos comerciales itálicos. En el mismo sentido, los sellos sobre ánforas de Torre Alta muestran un contexto cultural netamente púnico con representaciones religiosas o cívicas que nos permiten vincular la producción de salazones y sus contenedores a las estructuras de poder de la ciudad-estado de Gadir, esto es, a las oligarquías locales. No hay interferencia pues del mundo itálico y solo se nota donde sí se observan estas transformaciones en la comercialización de su producto con la implantación de una línea alternativa de exportación a los circuitos comerciales tradicionales que estaría ya en manos de mercatori y negociatori itálicos que trabajaban por un lado para el abastecimiento militar. Se han encontrado ánforas de la forma 3 de Torre Alta y los campamentos que sitiaron Numancia en el 134-103 a.C. y también para el abastecimiento civil, el gusto por la cocina y por los buenos platos, como por ejemplo ánforas del sector de Torre Alta de la forma 3, por ejemplo en el Pecio Isla Pedrosa en la costa de Gerona. En conclusión, en suma, la isla de León se configura hoy día a nivel científico internacional como referente en los estudios industriales alfareros que se destinaron al transporte y a la comercialización de conservas desde época tardofenicia hasta época romana. Y para finalizar, la bahía de Cádiz, esto hay que entenderlo todo en el entorno de la bahía de Cádiz, que es un referente y un ejemplo muy claro de la organización y la distribución del territorio en relación con la ubicación de los recursos. Así se explica la situación de la fábrica de salazones en las zonas costeras de la ciudad de Cádiz y del puerto de Santa María, la localización de los alfares en la isla que cita Estrabón, Antípoli, que es la isla de León, bien comunicada con los lugares cercanos para el abastecimiento de la arcilla para la fabricación de las ánforas y unas zonas próximas de marisma para la obtención de la sal. Unas infraestructuras muy bien comunicadas con los centros primarios que coordinaban esta actividad: Gadir, Doña Blanca y el Cerro de Castillo en Chiclana. Y para finalizar ya, las propuestas de gestión, vamos a ver si pasa, pues no, creo que se ha borrado, bueno, pues se las digo yo. Para continuar con la gestión del patrimonio arqueológico y para superar la situación actual de falta de esa entidad tan importante que cohesiona a las administraciones y que le da sentido a la discusión, a la protección y a la conservación del municipio, pues propongo reactivación urgente del Museo Histórico Municipal con la dotación al menos de la plaza de su director y la inclusión en su plantilla de un restaurador. Creación del Servicio Municipal de Arqueología con la incorporación de un arqueólogo que estaría a caballo entre el museo y urbanismo. Potenciar a través de la universidad los proyectos generales referenciados en la carta del profesor Bernal. Proponer a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía como bien de interés cultural la rotonda de los hornos púnicos y la redacción de los informes de conservación. Gracias, pastor. A continuación tiene la palabra don Darío Bernal Casasola. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues me toca a mí cerrar el turno de intervenciones, porque la edad ya va haciendo mella en todo y yo creo que mis compañeros pues han ilustrado muy bien qué hacen los arqueólogos, que en San Fernando pues desde hace más de un siglo hay gente interesada en el patrimonio haciendo excavaciones, hombres, mujeres, niños, extranjeros de la tierra y de todos sitios, cómo hay una normativa muy importante que hay que cumplir, cómo desde hace muchísimos años aquí ha habido un museo que ha sido el motor de todo lo que se ha hecho hasta hace prácticamente una década, y cómo en el último ejemplo que ha puesto Ángel Muñoz de una de las etapas históricas de la ciudad, pues ustedes han visto cómo San Fernando es importante a nivel internacional.
en temáticas de protohistoria, del mundo fenicio-púnico. Podríamos hacer lo mismo de la prehistoria, de época romana, de época medieval, de época moderna, de época contemporánea, cosas que no vamos a hacer porque no da tiempo. También han visto que los arqueólogos son muy pesados, porque nos repetimos, siempre decimos lo mismo, y habrán visto también que somos muy pasionales, porque nos gusta mucho lo que hacemos y por eso dedicamos nuestra vida. Yo lo que voy a hacer, intentando atender a lo que nos han encargado, es reflexionar. Hablar el último tiene la ventaja de que escuchas a los demás. Si no te las has preparado, pues vas anotando cosas. Y luego también tienes que ir limpiando lo que te has preparado porque lo han dicho ya los demás casi todo, ¿no? Yo tengo 5 preguntas o 5 reflexiones que quería compartir con ustedes en esta mesa redonda, que creo que es muy interesante, como ya se ha dicho, porque hay profesionales liberales que trabajan el día a día en el patrimonio, la administración y un poco la universidad. Antes de plantear estas 5 reflexiones, consultas, sí quería decir que el patrimonio pues sigue interesando a todo el mundo. Hay 125 personas en esta sala, a esta hora, que no es precisamente la más propicia para que uno venga a escuchar una conferencia, ¿no? Lo cual creo que es importante y denota la cultura de la gente en la isla y las inquietudes que todos ustedes tienen. Miren, la primera pregunta es importante el patrimonio arqueológico en San Fernando? Pues ya han visto que para nosotros es muy importante, y para cualquier arqueólogo y para cualquier historiador. Pero de verdad esto es importante. Miren, el patrimonio al final termina o ha de revertir en la sociedad y tiene que ser un motor de desarrollo socioeconómico. Y esto se lo tiene que creer todo el mundo. Si no nos lo creemos, pues al final lo que terminamos es escribiendo libros, dando conferencias, organizando coloquios y hablando entre nosotros. Ese no es el objetivo de trabajar sobre el patrimonio arqueológico. Yo sinceramente creo que sí, y les voy a poner 3 ejemplos, que el primero ya lo han visto. Aquí hay gente viviendo al menos desde el Neolítico. Y desde el Neolítico, desde hace 7.000 años hasta la actualidad. Y de todas esas épocas históricas, desde la industria lítica a los elementos arquitectónicos que ustedes reconocen, mucho mejor porque son más cercanos a nosotros, hay evidencias arqueológicas. Por tanto, no todas las ciudades españolas tienen restos de todas las épocas. Entonces, esto es una cosa, pues no solo para estar orgullosos, sino para tenerlos presentes. Segundo, hay yacimientos importantísimos. Este es uno de ellos. El templo de Melcar, que digan lo que digan, está en el islote de Santipetre. Y ya se sabía, ya lo ha dicho Verónica, lo ha dicho Ángel Muñoz y demás. Y el templo de Melcar, lo ven ustedes un poquito oscurito por lo que estoy viendo ahí, pero esto es una de las reconstrucciones más fidedignas, que está publicada por el profesor Manuel Vendala Galán de la Universidad Autónoma de Madrid. Y este es un yacimiento del cual se han escrito ríos de tinta en todo el mundo, ¿no? Por tanto, algunos de esos yacimientos son muy importantes. Y hay más, no nos da tiempo a hablar de todos ellos, pero hay muchos yacimientos relevantes. De este patrimonio arqueológico de la isla de San Fernando, ¿qué es lo más singular? Que es otro de los elementos importantes del patrimonio. Yo sinceramente en San Fernando creo que lo más singular es la protohistoria, que por eso se les ha hablado de ello, época fenicio-púnica. Este era, si me lo permiten, el polígono industrial de Cádiz. O sea, los alfares, la mayor concentración de alfares fenicio-púnicos que hay en España, están aquí. Están en la zona de los barreros que todos ustedes conocen, en la rotonda de los hornos púnicos. Y esto es, sinceramente, una cosa importantísima para quien se dedica al estudio de la industria alfarera fenicio-púnica y todas las industrias alimenticias o las artesanías alimenticias que están en torno a ella, ¿no? El vino, el aceite, las salazones de pescado. Y luego en San Fernando hay un patrimonio arquitectónico emergente importantísimo a partir de época bajo medieval, pero sobre todo en época moderna, donde tienen ustedes, pues desde el Puente Zuazo y el Castillo de San Romualdo a la ciudad de San Carlos y a cantidad de edificios de baterías de costa del siglo XVIII, etcétera, etcétera, etcétera.
Y eso sí es relevante. Es relevante por su estado de conservación y es relevante porque se entiende muy bien. Nada más que tienen que pensar en la Carraca. Nosotros traemos todos los años a la Carraca a alumnos del Máster de Arqueología Náutica y Subacuática que se quedan alucinados cuando ven el estado de conservación de los astilleros y de toda la ciudad que se creó en ese momento. Por tanto, cuando hay que valorizar cosas, y como están aquí también los representantes municipales, pues yo creo que estas son las dos cosas importantes. ¿Está bien tutelado? No lo voy a repetir, ya se ha dicho. Sí, por normativa y porque se hizo esto hace la friolera 20 años. ¿Está vigente esto? En parte sí. Pero si envejecemos nosotros en 20 años, pues imagínense esto. Esto está viejo ya. Esto habría que actualizarlo. ¿Esto cómo se actualiza? Pues buscando recursos y encargando que se haga la actualización de la Carta Arqueológica. Se han hecho muchas excavaciones desde el año 2003 y todo eso habría que volcarlo ahí para que luego, como ha recordado Ángel Muñoz, eso llegue al ayuntamiento y que cuando ustedes piden permiso para hacer una piscina, pues se mire en el PGO y digan, pues sí, pues no, pues quizás. Por tanto, eso es una asignatura pendiente. Esto es un tema también interesante porque se vio todo el patrimonio que había en San Fernando en todas las épocas y se poligonaron los yacimientos, que es lo que se suele hacer. Ahí tienen un ejemplo, el Castillo de San Romualdo con el polígono rosa y demás, en este caso es el foso, que se conserva muy bien y demás, y por tanto esto al final sí ha sido metabolizado por el ayuntamiento, que es para lo que se hace la carta arqueológica. La tercera pregunta, ¿se investiga aquí en San Fernando o no, o nadie hace nada, ¿no? Pues yo creo que se investiga mucho. Lo que pasa es que a lo mejor ustedes no lo saben. Y ya lo ha dicho Verónica, esto es un problema que tenemos los investigadores, que nos pagan para investigar, pero luego eso no capilariza la sociedad. Y aquí hay gente que investiga sobre la prehistoria, sobre época fenicio-púnica, se han leído tesis doctorales, en buena parte sobre San Fernando, sobre época romana, sobre época medieval, sobre todos los periodos. Ahí tienen el campo de hockey como ejemplo, que saben ustedes que ha viajado internacionalmente por todos sitios. ¿Se difunde? Es la cuarta pregunta. Pues depende a quién le pregunte uno. Porque, por ejemplo, los encuentros de historia y arqueología de San Fernando, que eran muy conocidos a nivel andaluz, ya no se hacen. Y yo creo que esto también habría que reflotarlo. Habría que reflotarlo porque eran un lugar... están publicados casi todos, creo que el último fue el 16º y demás, y bueno, yo también reflexionaría sobre estas cosas. Hay muchas actividades, hay ciclos de conferencias, este es un ejemplo, pero habría que preocuparse un poquito también por difundir el patrimonio y la cultura y la historia de San Fernando. Luego, miren, otra cosa que no se ha comentado, que es quizás la más importante. Hay gente en San Fernando que se dedica a la arqueología. Pues hay muchísima gente, ¿eh? No se lo pueden imaginar, ¿eh? Yo no los puedo contar a todos y además no lo quiero hacer porque siempre te deja alguien fuera. Yo les voy a decir la visión que yo tengo desde la universidad. Miren, hay isleños que son profesores de prehistoria en la Universidad de Cádiz. No voy a decir los nombres para no olvidarme a nadie. Hay dos. Hay un profesor de arqueología romana de San Fernando que también da clases en la Universidad de Cádiz. Hay una profesora en Granada de arqueología clásica que también es de San Fernando. Y hay un profesor de protohistoria en Sevilla que también es de San Fernando. Punto suspensivo. O sea, en la academia hay mucha gente de San Fernando. Y esto probablemente ustedes no lo sabían. Y esto hay que ponerlo en valor y hay que invitar a esta gente y que cuente su experiencia y demás. Y luego hay una playa de arqueólogos profesionales que trabajan en empresas por cuenta propia, que son de aquí, que trabajan aquí y en Cuba, en todos sitios. O sea, lo que les quiero decir es que hay una cantera de arqueólogos importantísima, nacida o vivida en San Fernando, que están por ahí por el mundo hablando de cosas diversas. Y si yo fuera el alcalde, yo me preocuparía por aunar un poco a toda esta gente y mimarles para que, además de trabajar en Cuba, entre comillas, trabajen sobre su tierra y hagan cosas sobre su tierra. Porque son muy buenos profesionales y tienen muchas cosas que decir. Y termino con dos imágenes. Yo no soy de San Fernando. Yo llevo ya viviendo aquí, pues no lo sé, 25 años, ¿no? Una parte de mí sí es de San Fernando.
Pero como no soy de aquí, no tengo esos lazos familiares, personales, que te permiten, que te vuelven un poco gris, ¿no?, la perspectiva que uno tiene, porque piensas en las personas, no piensas en las cosas con frialdad. Yo les tengo que decir que cuando llegué aquí lo primero que hice fue ir al Museo Histórico Municipal de San Fernando, donde estaba Antonio Sáez Pligares, que se ha dejado la vida y su piel en ese museo. Y ese era el lugar donde se cocía todo lo que se hacía en arqueología en San Fernando. Toda ciudad que se precie de su cultura tiene un museo histórico. Toda. Lo peor que le pueden decir a alguien de su ciudad es: ¿y tú no tienes museo? Aquí se han abierto algunos museos recientemente. El Museo Histórico Arqueológico está cerrado desde hace casi 10 años. Por tanto, yo creo que esto es una asignatura pendiente, porque mira, el museo no es solo la exposición. El museo es un lugar donde van los interesados en arqueología, sean profesionales o no, a ayudar, a colaborar. Donde aquellos de ustedes, que seguro que hay muchos en la sala que les gusta la arqueología, se apuntan a planes de voluntariado. Y los sábados y los domingos explican cosas. Donde se hace la pieza del mes. Y cada del mes o de la semana, y se saca una pieza de los almacenes, que en San Fernando hay de sobra de todas las épocas, y se explica. De manera que esto es una cocina, es la cocina de la historia de la ciudad. Y en San Fernando, ya se ha dicho, no existe. De manera que esto es una asignatura de futuro importante. Y la segunda, que no es que se dijera la Carta Arqueológica hace 20 años, o sea, se volvió a decir. Las ciudades que se preocupan por su patrimonio tienen un arqueólogo en plantilla. Y usted dirá: hombre, claro, si son arqueólogos, ¿qué van a decir? Contráteme, por favor, que es así. ¿Cuántos arqueólogos, cuántos servicios municipales de arqueología hay en la provincia de Cádiz? Pues en las ciudades que se preocupan, como son Cádiz, como son Jerez, como es Algeciras, como es Villamartín, y probablemente me olvide, bueno, el puerto de Santa María, Medina, Sidonia, Chiclana también, desde hace poco tiempo. De manera que, miren, si no hay un bombero, no se pueden apagar los incendios. Y esta es la realidad. Si no hay alguien en el ayuntamiento a quien los técnicos municipales pueden llamar: mira, me pasa esto, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Oye, queremos organizar un congreso sobre el mundo fenicio, ¿esto tiene sentido, no tiene sentido? Oye, pienso invitar a alguien de Harvard o de Cádiz, ¿a quién invito? Esta es la realidad. De manera que esto es una asignatura pendiente importantísima, importantísima para esta ciudad. Porque el arqueólogo municipal lo que hace es ser el catalizador, multiplicar exponencialmente todas las cosas que se hacen y se pueden hacer en materia de formación, en materia de investigación y en materia de transferencia. Por tanto, yo animo muy sinceramente a que la ciudadanía pinte pancartas para que esto se haga. Porque de verdad que es importante y de verdad que nuestra sociedad, y no sé si luego nos dará un poco de tiempo a discutir esto o no, pero está descafeinada de muchos valores y de muchos elementos importantes de la esencia cultural mediterránea. Y la historia y la arqueología es una de las cosas de las que más podemos presumir en España y también, como han visto, en San Fernando. Por tanto, esta es una asignatura pendiente y yo creo que a ver si en los próximos años tenemos suerte y estas dos cosas al menos se pueden cumplir. Y nada más, muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, pues la Real Academia de San Romualdo no puede por menos que felicitar a los intervinientes en el día de hoy, don Darío Bernal Casasola, don Ángel Muñoz y doña Verónica Gómez, por la magnífica presentación que nos han hecho y sobre todo muy bien complementado lo que ha dicho uno, lo que ha continuado el otro y las conclusiones. Yo pues agradezco sinceramente que se hable claramente de lo que hay, de lo que no hay, de lo que se puede hacer y de lo que estamos obligados a hacer. Y agradezco
además la presencia de la delegada de Cultura, para que tome nota de lo que aquí se ha dicho. Enhorabuena a los intervinientes y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra petición y haber colaborado de esta forma tan interesante a este campo del panorama arqueológico de nuestra ciudad, que yo creo que es interesantísimo y que ha estado tradicionalmente bastante abandonado, digamos tradicionalmente, aunque en momentos se haya trabajado y bastante, en fin, cuando has dicho de que había arqueólogos, hombres, mujeres y niños, pues a nosotros en el liceo nos llevaban al cerro a coger ánforas, también. En fin, muchísimas gracias y quiero hacerles entrega de este recuerdo de esta conferencia, que es el cartel que hemos confeccionado. Bueno, empezaré por Verónica. Gracias. Esto es como esta foto. Muy bien, pues la Real Academia de San Romualdo les agradece su presencia en este acto y les anuncio que el próximo acto será el 19 de marzo, San José, y será una conferencia titulada La Carta del Cielo, que estará a cargo de nuestro compañero académico don Francisco José González González. La Carta del Cielo, como saben ustedes, es un trabajo que tradicionalmente lleva a cabo el Real Observatorio de la Armada desde sus comienzos. Empezaron a hacer fotografías del cielo y hasta utilizar las más modernas técnicas que se usan hoy día. Muy bien, muchísimas gracias, les agradezco su presencia, la señora delegada, señor concejal, compañeros académicos y todos ustedes, señoras y señores, están invitados al próximo acto. Muchas gracias. Muy bien. Todo. Enhorabuena. Muy bien.